Muy bienvenidos al taller de titulares. En este taller vamos a aprender, vamos a conocer algunas de las fórmulas para redactar titulares que utilizamos los copy cuando tenemos que lograr un titular que llame la atención, un titular que sea impactante. Ustedes saben que el titular tiene una importancia fundamental porque si nosotros no logramos que el lector, que nuestra audiencia, que nuestros potenciales clientes lean el titular, mucho menos vamos a poder pretender que lean lo que viene a continuación. Entonces, el titular es fundamental que le dediquemos mucho tiempo para su redacción, para confeccionarlo y que realmente sea un gancho. Hay algunas estadísticas que no son muy alentadoras, pero que hablan de que, por ejemplo, 2 de cada 10 personas que leen el título recién o van a pasar a leer el contenido. Es decir, nosotros somos unos escaneadores natos, como dice Maider Tomasena, es decir, hoy por hoy, a través de la gran cantidad de estímulos que recibimos, no solamente en las redes sociales, sino a través de la televisión, de las imágenes, entre 6.000 y 7.000 digamos, estímulos recibimos por hora, es lógico que no vayamos a recordar todo lo que vemos. Entonces, es tan importante que podamos darle un buen título a nuestro contenido para que esa persona de alguna u otra manera se detenga ante nuestra publicación y desee seguir leyendo lo que viene. Vamos a ver en principio cuáles son las características que deberían tener nuestros titulares en general, para después ver algunas fórmulas de redacción de titulares. Y antes de que empecemos a verlas, tengo que decirles que estas fórmulas no son mágicas, es decir, tenemos que poner también nosotros en cuanto a qué, a practicar, hasta que realmente nos salgan esos titulares que nosotros necesitamos, esos titulares lindos que llaman la atención, que hacen que el lector lo vea y se detenga y quiera ir por más. Esto no es mágico, es cuestión, como les digo, de práctica, investigar, leer, mirar, a ver qué titulares nos llaman la atención a nosotros para después poder también realizar ese tipo de titulares. Pero lo cierto es que estas fórmulas, cuando apenas uno comienza a redactar, o muchas veces cuando estamos en blanco y no sabemos qué titular ponerle a nuestra publicación, nos van a ayudar a estructurar un poco las ideas. Entonces, vamos a comenzar con este taller con algunas características que tienen que tener todos los titulares, independientemente de la fórmula que vayamos a usar. Los titulares tienen una característica fundamental y es que tienen que lograr llamar la atención del lector. Es fundamental que cumplan y que tengan estas características, porque si no logro llamar la atención, el lector pasa de largo. Nosotros, ustedes normalmente lo hacen, yo también lo hago, nos hemos convertido en scrolleadores. Vamos para arriba, para abajo, vamos viendo y si nos detenemos es porque algo nos llamó la atención, o un título o una imagen. Entonces volvemos y recién ahí estamos dispuestos a ver qué viene después de ese título. Entonces, lo primero, que capte la atención. La segunda característica de un buen titular tiene que dejar con ganas de leer un poco más. Es decir, yo al encontrarme con un buen título, me tiene que provocar esa sensación de querer seguir, es decir, a ver, ¿qué más hay acá para mí? ¿Qué más dice o qué hay en esta nota que escriben con este titular que me llamó la atención? La tercera característica es que todo titular es una promesa. Entonces, decir una promesa ¿de qué? Una promesa que se le hace al lector de que si continúa leyendo va a encontrar eso que busca. Por ejemplo, mi ebook de titulares, su título dice las 15 fórmulas más eficaces para redactar titulares. Eso es una promesa, es decir, la persona que compre el ebook va a querer encontrar, va a desear encontrar
esas 15 fórmulas que yo le estoy, en cierta forma, prometiendo que son las más efectivas. Entonces, el titular muchas veces se dice que lleva implícita una promesa que se le hace al lector y que por supuesto hay que cumplir. Por eso ojo con los títulos engañosos, ojo con los títulos que son muy grandilocuentes y no se puede cumplir lo que uno promete. La cuarta característica tiene que ver con la especificidad. A veces nosotros queremos redactar una publicación y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y muchas veces cometemos el error de querer llegar a todo el mundo. Y justamente un título que va dirigido a todo el mundo no le va a llegar a nadie. Lo mismo con un contenido. Nosotros tenemos que tratar de ser súper específicos a la hora de redactar titulares porque nos vamos a asegurar que vamos a llegar a ese nicho concreto. Por ejemplo, si yo vendo trajes de baño y confecciono, confeccione un traje de baño que disimula la panza, por ejemplo. Entonces, ese tipo de traje de baño, evidentemente, no es para todas las mujeres, porque no todas las mujeres querrán ocultar su pancita. Entonces, si yo hago un titular que digo nuevo traje de baño, nueva bikini para mujeres, no es lo mismo que si yo soy mucho más específica y digo nuevo traje de baño para mujeres que deseen ocultar esa pancita. Es un ejemplo nada más, pero a lo que voy es que cuando nosotros hacemos titulares, tenemos que tratar de lograr esa ultra especificidad para que lleguen directo a las personas que necesitamos que compren nuestro producto o nuestros servicios. Esto es como para que ustedes vean cómo leemos actualmente en las redes. Fíjense que en las partes rojas es donde más atención se va teniendo y a medida que va bajando el texto se va perdiendo esa atención. Esto no quiere decir de ninguna manera que los textos largos no sirvan, ¿sí? A veces necesitamos redactar textos más largos porque tenemos la necesidad de dirigirnos a un público frío que no nos conoce, que no conoce nuestro servicio y no podemos en 2 renglones resumir un contenido. Pero en este caso, cuando nosotros tengamos que usar textos más extensos, ya no tiene nada tanto que ver con el titular, pero sí con el contenido de algún texto, vamos a tratar de utilizar siempre como recurso las jerarquías de los textos, es decir, utilizar negritas, distintos tamaños de letra para ir estructurando el texto que sea más legible, que sea más entretenido, que el lector pueda ir haciendo un scan y tomando partes de cada texto. Si yo escribo todo, de arriba a abajo con la misma calidad, el mismo tamaño de letra, no separando, no utilizando viñetas, no utilizando negritas, es muy probable que sí, evidentemente, ese texto tan largo no se lea. Muy bien, dicho esto, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de las características de cualquier buen titular. Tiene que generar curiosidad, tiene que llamar la atención de alguna u otra manera, tiene que ser claro, le tiene que quedar muy claro al lector cuando lo lee qué es lo que va a encontrar detrás de ese titular. Tiene que ser creíble, como les decía, porque de eso depende la confianza que logremos nosotros en nuestra audiencia. Debe cumplir las expectativas del lector, es decir, cumplir con esa promesa que nosotros le hacemos a través del titular, tienen que verla satisfecha en el contenido que le sigue ese titular. Y debe incluir un beneficio para el lector. Generalmente, el lector cuando ve algún título, nosotros mismos cuando vemos un título y nos detenemos es porque hay algo que nos interesa, es porque ahí vamos a encontrar algún beneficio. Podríamos decir que hay 3 grandes grupos de titulares. Por un lado tenemos los titulares que anuncian una novedad. Todo lo nuevo, por supuesto, en nuestro cerebro es muy efectivo. La palabra nuevo, novedoso, cae muy bien, llama la atención. Entonces, ese es un grupo de titulares. Hay otro grupo de titulares que se enfocan en mostrar los beneficios de un producto o de un servicio. Estos titulares son muy efectivos a la hora de la venta, es decir, mostrarle al lector cuáles son los beneficios que va a obtener comprando determinado producto o determinado servicio.
Y después tenemos otro tercer gran grupo de titulares que son los que generan curiosidad, que son ideales en titulares que utilizamos para redes sociales, para posteos de Instagram, para posteos de Facebook. Estos titulares que generan curiosidad, tienen un componentes de misterio, expectativa y también la incongruencia en los titulares se suele utilizar para este tipo de titulares. Vamos ahora a pasar entonces a algunas de estas fórmulas que nosotros tenemos, que podemos recurrir a la hora de redactar titulares, que como les dije, no son mágicas. Aquí se trata de repetirlas, ir probando, leer, investigar, prestar atención a los títulos que uno va viendo y ver qué tipo de fórmula utilizan y después también probar, porque no todas las audiencias responden de la misma manera. Por ejemplo, yo podría decirle que una de las fórmulas para escribir titulares, que son las listas, funcionan muy bien, ¿sí? Pero puede que a mi audiencia le guste y puede que a la audiencia de alguno de ustedes no sea la más efectiva. Entonces, la idea es que con todos estas fórmulas ustedes vayan probando, haciendo ensayo y error, viendo a cuál responden más las audiencias que ustedes tienen y sus potenciales clientes. Una de las primeras fórmulas tiene que ver con la que está formada por una promesa más una consecuencia. Este tipo de fórmulas se basan en el objetivo principal que tiene nuestro cliente, es decir, aquello que quiere conseguir nuestro cliente, sumado a una consecuencia, la consecuencia que nos va a tocar cumplir a nosotros como marca en caso de que no logremos cumplir esa promesa que le hemos hecho. Acá les puse un ejemplo, por ejemplo, tu pizza lista en 20 minutos o te la regalamos. Este sería un claro ejemplo para un delivery en donde le estamos diciendo al cliente que nosotros en 20 minutos le tenemos la pizza lista o se la regalamos. Ojo con estos titulares. Primero, esa promesa tiene que ser cumplible y en todo caso tiene que haber muchísimas probabilidades de que se cumpla y en todo caso la consecuencia, por si no llegase a cumplir la promesa, también tiene que ser algo factible que podamos nosotros como marca cumplir porque de ello depende la credibilidad de nuestra marca y la confianza. Otro de las fórmulas de titulares tiene que ver con lo que quiere conseguir mi cliente más el periodo de tiempo más la objeción. La objeción serían los peros, ¿sí?, que tienen nuestros clientes cuando le queremos vender un producto o un servicio. Entonces, esta fórmula, la idea es anticiparnos y rebatir esa objeción que sabemos que el cliente nos va a hacer. Vamos a ver algunos ejemplos. Deja tus pisos brillantes, eso sería lo que quiere obtener mi cliente, en 10 minutos, un periodo de tiempo, sin que se vean rayados. Por ejemplo, esa podría ser la objeción de una persona que desea comprar un producto para encerar sus pisos, pero que se los deja rayados. Aprende a redactar titulares, sería el objetivo de nuestro cliente, en una semana, periodo de tiempo, aunque no te guste escribir. Esa es una objeción que a veces a mí me toca, en donde la gente quiere aprender a copywriting, pero me dicen, Mariana, no me gusta mucho escribir, yo no sé si me va a salir. Sí, se puede aprender a ser copywriter, se puede aprender a redactar titulares sin que te guste escribir o sin que te salga tan naturalmente escribir. Cambia tus hábitos alimenticios en 21 días sin prohibirte alimentos. ¿Está? Entonces, en esta fórmula tenemos estas estructuras, estos tres elementos, que es lo que quiere conseguir mi cliente, el periodo de tiempo y la objeción que vamos a rebatir directamente en el titular. La próxima fórmula, periodo de tiempo más lo que quiere conseguir mi cliente. Ustedes ven que esta es una variante de la anterior, entonces vamos a utilizar el periodo de tiempo en una mañana, prepara el menú de toda la semana. Eso sería lo que quiere conseguir el cliente. A mí, por ejemplo, me llamaría mucho la atención este titular en el sentido de que mis rutinas de cocina son un desastre. Entonces, si yo en una mañana puedo preparar el menú de toda la semana, sería candidata para poder leer más allá. En 5 minutos, deja tu piel como nueva. Otro titular, en un solo clic, descubre si estás en el registro de morosos. Hay una cosa que les quiero decir. El periodo de tiempo
siempre es bueno decirle a la gente en cuánto tiempo va a conseguir lo que está buscando. Mientras más específico, si yo puedo decir, por ejemplo, en vez de consigue en días hacer algo, si yo puedo decir consigue en 3 días, si yo puedo especificar el tiempo, mucho mejor. Ahora, hay algunas profesiones, por ejemplo, un abogado, no podría utilizar este periodo de tiempo, en tanto que a veces lo que nosotros ofrecemos, producto o servicio, no depende de nosotros. En el caso, por ejemplo, de los abogados, dependen de un tribunal. Entonces, no podría hacer un titular que decir, en un mes tenés la sentencia de divorcio en mano, porque no sería, digamos, puede llegar a salir que en un mes esté o puede que no, y eso nos haría perder credibilidad. En estos casos, eliminen el periodo de tiempo, ¿sí? Si ustedes no pueden asegurarlo al periodo de tiempo, no vamos a usar estas fórmulas que incluyen periodo de tiempo. Vamos con otra entonces, objeción, periodo de tiempo, lo que quiere conseguir el cliente. Esta es otra modificación, es otra alternativa a las fórmulas que venimos viendo, pero fíjense que en este caso la objeción va primero. ¿Por qué? ¿Y cuándo usar este tipo de titular? Cuando la objeción es muy fuerte, cuando, digamos, la objeción es generalizada, la tiene todo el mundo, es un tabú que hay que romper, digamos. Entonces, en estos casos vamos a usar, para llamar la atención, vamos a rebatir esa objeción de manera rotunda y contundente. Vamos a ver algunos ejemplos. Sin cirugía logra un vientre plano en 3 meses. Sin cirugía, es decir, una mujer que quiere tener un vientre plano, pero que no se anima a hacerse ningún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, con este titular rebatimos de entrada esa objeción que puede tener esa persona. Sin ser un experto en criptomonedas, genera ingresos en 2 meses. Objeción, lo que quiere conseguir el cliente, generar ingresos, y en 2 meses el plazo, el periodo de tiempo. Aunque no sepas de diseño, aprende a confeccionar tus propias plantillas en 3 clases. Otro ejemplo de este tipo de titular. Otra fórmula para redactar titulares tienen que ver con aquellos que empiezan con la palabra cómo, ¿sí? Las preguntas y los cómo hacer algo, cómo lograr, cómo tener, cómo mejorar, siempre son muy bienvenidos por nuestros lectores. Ahora, no abusemos de estas estructuras, es decir, que nuestro feed de Instagram o las publicaciones que nosotros hacemos en Facebook no sean todas del mismo estilo. Tratemos de ir utilizando unas y otras, porque si no, pierde, si la gente ve siempre una publicación que empieza como, va a perder seguramente interés. Algunos ejemplos de estos titulares: cómo lograr que tu audiencia reaccione a tus posteos, cómo tener rosas verdes todo el año, cómo mejorar tu pronunciación de inglés. Fíjense que seguido de la palabra cómo, yo utilizo un verbo. Los verbos son muy importantes utilizarlos porque producen en nuestra mente efectos muy positivos. No lo digo yo, sino que el neuromarketing, digamos, o las ciencias que estudian la respuesta de nuestro cerebro a determinados estímulos, nuestra mente es muy amiga de los verbos. Otro tipo de titulares son los titulares con interrogación, también del estilo del anterior, pero ya no empiezan con la palabra cómo. Entonces acá yo les puse algunos ejemplos. ¿Es mejor tal cosa o tal otra? ¿Quién te dijo qué? ¿Te parece bien? ¿Por qué? ¿Es posible que tú te has dado cuenta? ¿Funciona tal cosa? ¿Te pasó alguna vez X situación? ¿Te conviene esto o te conviene lo otro? ¿Sabes cuál es? Siempre los titulares con interrogación son buenos porque resuelven algunas dudas que pueden tener nuestros lectores. Otra fórmula es la que tiene un verbo más un adjetivo más el punto de dolor. ¿A qué le llamamos punto de dolor? El punto de dolor es el problema que tiene el cliente, ¿sí? Es el problema o la situación que desea solucionar, para lo cual necesita comprar tu producto o tu servicio, o necesita hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, cocina, verbo, una rica torta,
¿sí? Rica torta, adjetivo, sin usar harina ni azúcar. Esta podría ser entonces, en esta fórmula que vimos nosotros, el verbo más adjetivo, el punto de dolor, supongamos que tengamos una persona que no puede ingerir azúcar ni harina y ese es su problema, entre comillas, entonces yo le estoy solucionando aquí con este titular y le estoy diciendo ya cuál es su punto de dolor y cómo lo soluciono. Logra un buen titular sin ser copywriter. Mantiene una relación saludable con tu ex sin ceder siempre a sus pedidos. Ustedes imagínense una mujer que tiene que entablar una relación medianamente aceptable con su ex marido y para lograrlo necesita ceder siempre a sus peticiones. Entonces, acá con este titular, yo le estoy diciendo que se puede mantener una relación saludable con el ex sin tener que ceder a sus pedidos. Podría ser un título para un psicólogo, para algún tipo de terapia, etcétera, etcétera. Bueno, pasemos entonces al próximo titular, a la próxima fórmula que tiene que ver con el uso de estadística. Las estadísticas siempre son muy llamativas y en este caso ustedes tienen que tener la precaución de que la fuente sea fidedigna, ¿sí? Porque estamos dando una estadística y por supuesto que tiene que ser de una buena fuente. Entonces, lo importante acá es usar buenas fuentes y citar la fuente. Ya sea en la misma placa o en la descripción, es importante citar de dónde hemos extraído esta estadística. Por ejemplos de estadísticas, bueno, el 10% de la población no hace actividad física, 1 de cada 2 alumnos no sabe leer, de cada 10 personas que leen el titular, solo 2 leerán el cuerpo del texto. Hay ustedes pueden utilizar las alertas de Google, yo las utilizo, ustedes le van a dar a Google palabras clave que se relacionen con el producto que venden, que se relacionen con el servicio que ofrecen. Por ejemplo, mis palabras clave son neuromarketing, neurociencia, copywriting. Entonces, Google, en determinados tiempos, que ustedes también le van a decir, si lo quieren todos los días, si quieren cada 15 días, una semana, les va a enviar publicaciones que encuentre que tengan estas palabras claves. Yo las uso mucho porque justamente de ahí saco novedades, saco estadísticas, saco información, saco ideas para realizar diferentes posteos. Así que ténganlo en cuenta. Vamos con otra fórmula. Lo que vendes más cliente ideal más el resultado final. Entonces, yo puedo decir mi curso de copy para profesionales que quieren conectar con su audiencia. Fíjense, acá al principio les hablaba de la ultra especificidad. Mientras más específico sea el público al cual yo me estoy dirigiendo, evidentemente más le va a pegar a esa persona, porque si yo encuentro un título que nombra exactamente lo que yo soy o lo que yo hago o en la situación que me encuentro, lo voy a leer seguramente. Plan de actividad física, lo que ofrezco para adultos mayores con ganas de estar bien, ¿sí? En ese caso sería qué es lo que quiere lograr el cliente. Charla informativa para emprendedores que desean poner en marcha su proyecto. Este tipo de titulares es genial para poder vender algún tipo de servicio o de producto, productos digitales, es muy efectivo. Próxima fórmula. ¿Cómo conseguir algo más periodo de tiempo, más objeción? Vamos con algunos ejemplos. ¿Cómo controlar la ansiedad? ¿Sí? ¿Cómo conseguir algo? En 3 minutos, periodo de tiempo, aunque te desborde la situación. Esta sería la objeción. Piensen en una persona que le diga, por ejemplo, al psicólogo, decir, bueno, yo no puedo controlar la ansiedad porque exploto. Ante la primera de cambio no me puedo controlar. Entonces acá yo estoy rebatiendo esa objeción diciéndole al lector, aunque te desborde la situación, yo te voy a enseñar a controlar la ansiedad en 3 minutos. ¿Cómo hacer una cena, lo que quiere conseguir mi cliente, en media hora sin recurrir a las harinas? Cómo quitar las manchas de tu piel en un solo paso con productos naturales que tengas en casa. Serían ejemplos entonces de este tipo de titulares. Próxima fórmula, la regla del 3. Nuestro cerebro gusta y es feliz
cuando encuentra palabras, por ejemplo, agrupadas de a tres. Es así, es así. La regla del 3 por eso existe, y en este caso les traje unos ejemplos en donde voy a agrupar de a 3 palabras. El cerebro tiene la capacidad de recordarlas más, en realidad, cuando van de a 3. Entonces, descubre si tu futuro inquilino es serio, responsable y pagador. Evita la compañía de gente negativa, desordenada y problemática. Descubre un lugar de vacaciones barato, lindo y tranquilo, ¿sí? La regla del 3, entonces, es otra de las fórmulas que ustedes pueden aplicar agrupando 3 palabras y que de alguna u otra manera este tipo de fórmulas les gusta a nuestro cerebro. Titulares con listas que les hablaba al principio. Los titulares con listas son aquellos que enumeran determinadas cuestiones. Vamos a ver algunos ejemplos. Las 3 formas de vender sin vender, los 5 problemas más comunes de los emprendedores, los 7 tipos de dietas que no deberías hacer, las 10 situaciones que debes aprender a controlar, los 5 juegos más divertidos para los niños en cuarentena. Estos títulos son muy efectivos a pesar de que se usan muchísimo. Ustedes si miran en Instagram principalmente, todos recurrimos a este tipo de titulares y sin embargo funcionan, ¿sí? Al igual que les mencionaba con algunas otras fórmulas, como por ejemplo la de empezar con la palabra como, este tipo de titulares también administranlo con una frecuencia que no sea diaria, está que todo nuestro feed no se convierta en las 3 formas de, los 5 problemas de, los 7 tipos de. Tratemos de ir mechando y mixeando con otras fórmulas de titulares. Algunas cuestiones para tener en cuenta con este tipo de titulares. Siempre es mucho más prolijo comenzar la oración con el artículo, ¿sí? Las 3 formas y no 3 formas de vender sin vender. Los 5 problemas, los 7 tipos, las 10 situaciones. Otra cuestión es, y esto es estadístico también, y es hoy, de acá a un tiempo no lo sé, pero hoy por hoy hay estudios que revelan que los números impares causan mayor atracción, ¿sí? A nuestro cerebro les gustan más los números impares, salvo el número 10. El número 10 también se ha medido que es muy eficaz y que genera y atrapa y llama la atención del lector. Así que recuerden entonces, úsenlos, pero no de manera diaria y traten de utilizar el artículo, números impares y fundamental, olvídense de utilizar la palabra cosas. Las 3 cosas que debes conocer, las 3 cosas que no te... Cosas. No. La palabra cosas, no, bórrenla de su lista de palabras. Siempre reemplacen cosas por una palabra que sea acorde, pero que no sea la palabra cosas, ¿sí? Esas son entonces las recomendaciones. Bueno, hasta aquí algunas de las fórmulas, hay muchísimas fórmulas de redacción de titulares. Yo les traje estas que me parecían bastante interesantes y les quiero dejar como mensaje final, hagamos un repaso de estas características que deben tener mis titulares. Tienen que ser concretos. El lector, nuestro potencial cliente, tiene que leer y saber a dónde va a llegar si lee más allá de ese título. ¿Qué es lo que va a conseguir? Recuerden utilizar verbos. Los verbos generan acción. Los verbos, sí, siempre verbos. El tú. Cuando voy a escribir un titular, escriban titulares en segunda persona del singular. No escriban titulares, ni siquiera tampoco los contenidos en plural, porque ustedes piensen que nadie lee en grupo, todos leemos individualmente. Entonces, el tú es otra de esas palabras que tienen muchísima fuerza, que a nivel cerebral también provocan estímulos muy fuertes, y es más, cada vez que puedan incluir el tú escrito literalmente, también háganlo porque está comprobado que provoca un efecto muy positivo, muy persuasivo, interpelar así uno a uno a la persona que está leyendo.
La longitud de los titulares. Bueno, este es otro tema que es bastante complejo en el sentido de que a veces no podemos lograr un titular corto. Muchas teorías dicen que el titular perfecto tiene 6 palabras, pero a veces en 6 palabras no podemos hacer un titular que dijimos que tiene que ser concreto y que tiene que ser claro. Entonces, no retaseen ni eliminen palabras o artículos para lograr esas 6 palabras. Un titular entre 10, 12 palabras también puede ser aceptado. Lo que sí traten de no pasarse de los 65 caracteres por una cuestión de que los buscadores, Google principalmente, tomen en cuenta ese largo para cuando se hagan las búsquedas. Y último consejo, y este tómenlo, y se los digo con conocimiento de causa, porque tuve muchas veces, yo soy muy acelerada, muy ansiosa, y a veces por publicar rápido, me salteo este paso que es leer y leer en voz alta. ¿Por qué leer en voz alta? Primero, que no todo titular que se ve bien escrito suena bien. Hay que leerlo. Y segundo, que nos va a dar la posibilidad de chequear si ese titular es correcto, si semánticamente está bien redactado, si hay errores de ortografía. Entonces, no se olviden de leer los titulares en voz alta. Bueno, hasta aquí entonces un resumen de este taller de redacción de titulares con algunas fórmulas. Y ya que estamos, quiero recordarles que he lanzado el ebook Las 15 fórmulas más efectivas para redactar titulares, en donde en 36 páginas les explico cada una de las fórmulas con ejemplos concretos para que ustedes tengan en cuenta, con algunos tips, con algunos consejos, con una parte final en donde se puede hacer ejercicios para que ustedes tengan contenido y titulares ya para preparar para todo el mes. Así que, bueno, por supuesto que están invitados a adquirirlo. Ustedes pueden encontrarlo en mi página web o unirse y seguirme en cualquiera de las redes y ahí tener un contacto directo y me lo piden por mensaje. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber estado y haber compartido este taller y recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier comentario, siempre es bienvenido y me encanta poder ayudarlos. Nos vemos, muchas gracias.